la figura legendaria de Ernesto Guevara, la defensa valiente del pueblo de Vietnam, estimulados por los movimientos negros como el Black Panther y el Black Power, y por un creciente proceso globalizador del bloque comunista. Más de un pensador agudo, como Jean-Paul Sartre entre ellos, suponía que los movimientos estudiantiles podrían ser la chispa que desatara las revoluciones proletarias. Recuerdo haber presenciado un encuentro entre el filósofo francés y los obreros de la Renault. Los lenguajes eran distintos, por más que los propósitos fueran semejantes. En México, Coelho recuerda, no fueron grandes contingentes obreros los que se sumaron al movimiento estudiantil. Sin embargo, fue una década maravillosa de libertad sexual, de buena música popular, de amplios debates y de un hermoso sentimiento de no vivir más en soledad. Éramos un chingo, pero siempre faltó lo esencial, lo que José Revueltas precisó como un proletariado sin cabeza, es decir, sin partido que lo guiara. No fui dirigente en el 68, lo fueron jóvenes capaces, bien orientados políticamente. Era un activista más en tránsito de estudiante a profesor universitario. Participé más como escritor que iba a las manifestaciones y a los mítines que a las reuniones para organizar las tácticas. Me recuerdo en el Zócalo junto a José Revueltas, sentado en la horrenda plancha, escuchando a los jóvenes oradores. En la tarde del 2 de octubre fui con Rosario, mi esposa, un camarada del Partido Comunista, una muchacha espartaquista y el hermano de José Agustín, Augusto Ramírez, un pintor notable ya fallecido. Por allí me topé con Emanuel Carballo y nadie más. Debo haber padecido una ceguera total. No vi a ninguno de los miles de escritores e intelectuales que ahora nos narran en libros afamados sus valerosas hazañas para frenar la maquinaria represiva ordenada por Díaz Ordaz y Echeverría. Poco después me fui con una beca francesa a París y en esa ciudad escribí mi novela El Gran Solitario de Palacio, que a causa de la censura imperante no encontró editorial en México y tuvo que ser publicada en Buenos Aires en 1971. No es un libro que se limita al 68, lo es, un recuento metafórico de un sistema aborrecible que continúa, un mural de México. Mi relación con Coelho Ortega es larga y viene del comunismo. Ninguno estaba muy a gusto con la rigidez y la ortodoxia estalinista que pesaba sobre nosotros. Era un partido cuadriculado cuyos dirigentes han terminado, no todos, claro está, en políticos exitosos que mantienen incólume el sistema que antes abominaron. Pienso en Amalia García o en Pablo Gómez. Eso sí, ponen un parche aquí y otro allá para mantener su prestigio canoso de izquierdistas. Coelho escribe desde la distancia con el partido madre y padre de todos los existentes, el PRI. Sabe en consecuencia que no hay 3 o 4 o 5 partidos con sólidas ideologías y programas agudos, sino uno solo, dividido como lo tenía Lázaro Cárdenas en sectores. Al PRD le ha tocado el difícil papel de fingirse izquierdista. El PAN sigue en lo suyo, en el conservadurismo prosaico, y el PRI se mantiene en el centro, en los 0 grados de la política. Coelho Ortega, la terminología es suya, ha ido de trinchera en trinchera buscando la caída de partidos tradicionales o nuevos que huelen a viejo. El autoritarismo lo irrita, la revolución, el cambio, las calles le atraen de modo natural. Pudo hacer, como tantos otros, una buena carrera burocrática al amparo de alguno de las siglas existentes, pero no, sigue en su misma postura tercamente, en el papel de provocador nato, el agitador que disfruta los debates y se mueve bien en asambleas o mítines. Su introducción al libro que hoy nos reúne anticipa que habrá opositores. La suya es una historia aguerrida y a veces desconcertante, polémica, pero correcta en cuanto a la apreciación de sus objetivos. Es más que una historia del 10 de junio, es una obra autobiográfica, la de un personaje controvertido que mantiene los puntos establecidos en su libro El Otro Camino, 45 años de trinchera en trinchera, eliminado de las vitrinas por el primer círculo panista. En síntesis, del prólogo a la cita final, el trabajo de Ortega es intenso y muy discutible, pero entendible si nos quedan claros sus propósitos libertarios y democráticos de nuevo cuño. Su intento es contribuir a una nueva sociedad, a veces es cáustico, severo, lo es con López Obrador, quien conduce al país, comillas, en un extravío ideológico, con el PRD, al que mira con profundo desdén en su interior,
Están los enemigos tradicionales, los priistas, que se hicieron expriistas, pero que mantienen en la praxis una total congruencia con los principios añejos y decadentes del aparato que se queda a pedazos. Joel Ortega no ve a la Revolución Mexicana del mismo modo que los políticos y los historiadores oficiales. Es una antiguaya que jamás consideró en su legado el pensamiento avanzado de los Flores Magón y sí la brutalidad de Obregón y Calles. Para muchos de nosotros, en 1968, la revolución estaba embalsamada. Las calles las ganamos con fotografías de Che Guevara, de Marx, de Lenin, de Ho Chi Minh, y nos obligaron a sustituirlas por la de los héroes revolucionarios de México. Hoy, a 100 años de la gesta democrática burguesa, como la calificara don Jesús Silva Gerso, el bueno, el primero, está revivida, como Lázaro el bíblico, no Cárdenas. Todos la recuerdan con lágrimas en los ojos, desde los derechistas de Acción Nacional que la odiaron en su infancia y juventud, hasta los perredistas que alguna vez pensaron en el internacionalismo proletario y en una sociedad sin clases. Y el futuro no existe porque venimos de un pasado confuso y atroz al que Joel nos enfrenta. ¿Qué demonios importa si la revolución fue fallida, interrumpida o cortada de tajo por la nueva burguesía? Lo que cuenta es pensar en lo que viene, luchar por ello. Mención especial demandan los párrafos de Joel, donde Joel confronta a los grandes intelectuales mexicanos y su estrecha relación con Luis Echeverría. Ambos están frente a un espejo. ¿Han olvidado el célebre avión de Redilas, donde viajaron a Buenos Aires, más de 100 de ellos acompañando al presidente? A nuestros artistas plásticos, pensadores y escritores les encanta ser cooptados por el poder, jugar el papel de orgánicos y no al modo de Gramsci, sino el mexicano. No todos pueden ser José Revueltas o Juan de la Cabada. Carlos Fuentes y Fernando Benítez apoyaron la consigna Echeverría o el fascismo. Por cierto, ambos fueron embajadores. Benítez fue más lejos y escribió una larga entrevista apologética con Carlos Jan González. ¿Para qué mencionar a mis maestros Flores Solea o González Pedrero, ambos en la Facultad de Ciencias Políticas? Los dos me explicaron al Marx que hoy no existe. En el nicho que ocupaba el filósofo alemán en sus casas, hoy está López Obrador. Esto sin señalar que han pasado exitosamente por el PRI de Echeverría y el de Salinas. A cambio, las palabras de Joel se dulcifican cuando habla de los viejos luchadores de izquierda, los congruentes, los que no buscaron empleo ni poder, los que realmente pensaron en un cambio profundo, mantuvieron al partido con sus cuotas y no lo usaron para medrar a diario como lo vemos hoy. Joel tiene una clara idea del papel eternamente crítico que debe interpretar el intelectual, crítico del poder al servicio de la sociedad. Toda mi vida luché contra el PRI. Hay una hemeroteca, la que sea, para confirmarlo. ¿Por qué debo ahora aceptarlo a través de estridentes expriistas disfrazados de izquierdistas como Manuel Camacho, Marcelo Ebrard y el propio López Obrador, Arturo Núñez y cientos más? ¿No nos damos cuenta quiénes son, qué pretenden, dónde quedó la memoria de los mexicanos? ¿Nos gusta vivir en el eterno desvarío, como dice Joel? ¿Cuántos no creyeron en la apertura democrática? Los miembros del antiguo MAP, hoy exitoso grupo llamado Nexos o Anexos, no han dejado de triunfar en medio de esa confusión llamada México. Miguel Vadillo, en un documentado reportaje publicado en el Universal, dio a conocer la corrupción y los vínculos tortuosos de Héctor Aguilar Camín y los suyos, con dineros proporcionados por Carlos Salinas, y siguen siendo los dueños del mundo intelectual mexicano, aprovechando la ausencia de grandes figuras y nuestra ingenuidad o falta de acceso a los medios o todo junto. El mayor mérito del libro de Joel Ortega es el de una verdad audaz y ruidosa. No le importa arriesgarse una vez más. Joel se define a sí mismo. Se ve como un provocador romántico. En las reuniones políticas actúa como pez en el agua. Recuerda que los valores sociales le vienen de familia. Para él ha sido fundamental salir a las calles, ganarlas. Bueno, hoy están en manos de la corrupción generalizada del DF, de los ambulantes, en la mercancía pirata, en los delegados pillos sin recato, en las marchas de apoyo a sus socios, en la obra sin sentido social como los segundos pisos que únicamente benefician a los poseedores de automóviles y que contribuyen a la proliferación del transporte particular. Su conclusión, o mejor dicho, una de ellas, es que, comillas, los movimientos sociales fueron sustituidos por una partidocracia voraz y corrupta. Si gana de nuevo el PRI,
es porque la población no quiere clones, busca desconcertada a los autores originales del desastre nacional, del sistema político ruinoso que le es útil a todos, a panistas, periodistas, petistas, etcétera, con alteraciones mínimas. Joel asume en la línea final una frase de Lillian Hellman, una combativa escritora y leal compañera de Dashiell Hammett, escritor de soberbias novelas policíacas, víctima del anticomunismo del senador McCarthy, comillas, vivimos un tiempo de canallas. Por ello, la intentona de conquistar las calles del 10 de junio para Ortega fue una postrera y dramática lucha revolucionaria real y no las payasadas que ahora vemos manipuladas desde el poder. La segunda y última parte del libro son anexos, documentos que Joel Ortega pensó necesarios para complementar la historia de la atrocidad de Luis Echeverría. Me parece digno destacar la postura del desaparecido Partido Comunista y la renuncia de Enrique Herrera a su cargo en gobernación al enterarse de la nueva atrocidad priista. El 10 de junio ganó la calle de Joel Ortega, cumple con sus intenciones, reabre o abre una discusión necesaria. ¿Para dónde marchamos? ¿Qué hace la izquierda? Y algo más importante, ¿dónde está? No en la hueca palabrería que hoy escuchamos. Esos son los temas políticos que deberían preocuparnos, indica Joel. Él pone las bases no para cobrar viejas cuentas, sino para saber qué hacemos con una partidocracia que está cerrándonos las puertas del futuro. Estoy de acuerdo con Joel. Las cosas se arreglan tomando las calles. Gracias. Gracias, René. Creo que ya no te faltó nada más, ¿verdad? ¿Traes un anexo o algún acordeón? Por cierto, yo creo que vale la pena destacar la presencia aquí del hombre que, estando en un alto cargo público como subsecretario, renunció al gobierno a causa del 10 de junio, Enrique Herrera.